¿Sin tu sombrero? Sí. Y bien, queridos amigos, seguimos junto a ustedes, gracias por seguir junto a nosotros. Me llegaron muchos mensajes, por favor, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a leer los mismos. Nuevamente me reiteran buenos días, porque no comenta la soberbia del vicepresidente en sentido de sentirse tan superior a los demás. Sí, ya lo leímos. Hay otro 77752, algo más. Dice, me parece que el tema de Venezuela es un espejo en el que debemos vernos. A luchar por la democracia, los jóvenes son la principal arma en Venezuela por la cual se está resistiendo al dictador Maduro. Ojalá que acá los jóvenes en el país dejen el internet, dice, y se vayan más a las calles y defendamos la democracia. Gracias. Hay otro, 7956135, dice, ¿cómo le va? Buenos días, el programa me parece muy bueno. ¿Cómo hacemos para llamarlo? Está en pie de pantalla, por favor. Por ahora solo estamos con el teléfono celular para que ustedes se puedan contactar, o si no, si es más cómodo, pues ustedes envíenme audios por WhatsApp y los vamos a reproducir, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ya le damos la cordial bienvenida a Cabo Ferreira. ¿Cómo estás, Cabo? De verdad un placer tenerte nuevamente acá. Analista sindical, político, y claro, sin duda hoy amanecimos con a quienes nos apasiona el tema informativo y a quienes les apasiona el tema político también con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué tal, Cabo? ¿Cuál la primera impresión, los resultados que se dan en Venezuela? Mira, los resultados eran previsibles. A ver, para la audiencia veamos un poco los datos. Es decir, se fue a las elecciones el día de ayer con un padrón electoral aproximado de 20 millones de personas, 20 millones, sí. De los cuales solamente han votado el 46%, ya, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de un nivel de abstención altísimo, ¿no? Ahora bien, el más alto, dice, según es el más alto, la izquierda diario desde 1959. Es el nivel de abstención más alto que ha habido, que el día de ayer varios voceros chavistas estaban diciendo, bueno, pero aún así sigue siendo una alta participación comparado con los niveles europeos o norteamericanos, lo cual es cierto, pero que sin embargo tradicionalmente Venezuela se ha caracterizado por altísimos niveles de participación normalmente. Entonces, hoy uno de los diarios locales titulaba que Maduro había obtenido el 68% de los votos. Es verdad, es el 68% de los votos emitidos, pero si consideramos el total del padrón, tenemos que Maduro ha sido reelegido apenas con el 28% del respaldo popular. Sobre el 100% de... Sobre el padrón de 20 millones de personas. Es decir, incluso con respecto a la elección anterior, desde el punto de vista de los números absolutos, Maduro ha perdido 1.700.000 votos. Sin embargo, el padrón electoral de estas elecciones es mayor que el de hace 5 o 6 años. Eso significa que en términos relativos, la caída en respaldo a Maduro es mucho más grande de la que se puede suponer. Bueno, todos hemos escuchado a Illich que Falcón, el segundo candidato más favorable, digamos, de la oposición, ha desconocido las elecciones. Sí, desconocido. Es decir, estamos hablando de un proceso electoral que está empañado de acusaciones, de muchas denuncias. Por ejemplo, hay una denuncia interesante que afirmó este Falcón, que se dice que había 13.000 puntos rojos en las proximidades de las sedes de votación. Es decir, estamos hablando de casi un 83-84% de presencia estatal chavista, ¿no?, o de Maduro en los centros de votación. ¿A qué se debe esto? Que para evitar y combatir la ya previsible alta abstención, el gobierno de Maduro había realizado la promesa de que si un votante
se acercaba a los puntos rojos con el carnet de la patria, es decir, un carnet que le permite al régimen de Maduro un control y un nivel de información sobre las ayudas estatales que recibe una persona, sobre los ingresos de esa persona, sobre, bueno, una multiplicidad de datos e información de índole privada que el régimen tiene a su disposición. Se les iba a entregar bonos y una serie de beneficios que, bueno, dinero incluso se ofreció, conociendo la pobreza que está viviendo en este momento con la crisis económica Venezuela, se convirtió en un aliciente a la votación, ¿no? Entonces, estamos hablando de que de un proceso electoral muy prebendal, con control chavista en casi todos los centros de votación y con un altísimo nivel de abstención. Entonces, emerge un gobierno con muy poca legitimidad. Ese era el tema. Puede ser que haya sido legal lo de ayer, de repente sí, pero ¿dónde queda, digamos, el tema de la legitimidad? Tendremos que hablar nomás de un gobierno que va a tener muchos problemas. Es muy poca la gente que ha votado y muy poca, y mucho más poca todavía, la gente que ha apoyado a Maduro. Bien, a ver, ¿nos deja lecciones lo de Venezuela? Sí, porque en definitiva, Javi, no sé si tuviste esta mañana por televisión universitaria, mostraban una nota con un disidente de Maduro, quien había estado presente en el plan y en las reuniones que se armó para el tema del voto electrónico, y decía que precisamente Cuba sabía todos los detalles de los venezolanos, porque la empresa que le hace el tema electrónico y ha instalado el voto allá en Venezuela precisamente es la misma que ha hecho este trabajo en Estados Unidos. Bueno, ahí evidentemente, Illich, hay varios problemas referidos a la confiabilidad y a la posibilidad o no de manipulación informática de este sistema de votación. Sin embargo, creo que hay un problema subyacente más grave para el pueblo venezolano en estos momentos, que, ojo, y está muy bien lo que vos afirmas, que tenemos que sacar lecciones, porque, por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, que es la que aglutina toda la oposición, ha salido a denunciar este proceso electoral, pero acá tenemos un problema, Illich. Esta gente es la que ha venido saboteando también la economía, es decir, lamentablemente, el pueblo venezolano se encuentra entre el yunque de la oposición patronal y el martillo del régimen de Maduro, ¿no? Es decir, por todo lado es una desgracia, porque la Mesa de Unidad Democrática lo único que está buscando es convertir a Venezuela en una semicolonia más, en una estrella de la bandera norteamericana, y entregar el petróleo y los recursos naturales bajo injerencia directa de Estados Unidos. Entonces, cosa que también todo espíritu democrático en Latinoamérica, todo espíritu de los trabajadores, etcétera, debe rechazar, debe denunciar esta situación, ¿no? Es decir, lamentablemente el pueblo venezolano, hasta que no logre forjar una alternativa verdaderamente popular y verdaderamente independiente, tanto del chavismo como de la Mesa de Unidad Democrática, no va a tener días favorables para su población, me parece, ¿no? Claro, sí. Y claro, la lección también va para la oposición, ¿verdad? Porque si bien tú hablabas ya del tema económico y el sabotaje, sabemos cuál es la forma de actuar de la gente que tiene tendencias de derecha. Eso es cierto, absolutamente cierto. Pero, a ver, ¿qué puede ocurrir en el país? ¿Qué significa en el país que Maduro haya vuelto a ganar y se haya ratificado como presidente en Venezuela? Para mí, personalmente, es una mala señal, muy mala señal, porque en definitiva si bien no es muy aplicable, de repente habrá pues jurisprudencia en este tema. Ahora, ¿qué dijo la Unión Europea? No reconocemos las elecciones en Venezuela. Estados Unidos lo hizo igual. Y muchos países de Sudamérica emitieron ya criterio en relación a este tema y el desconocimiento de Maduro. O sea, ojalá no ocurra lo mismo con nuestro país.
Ojo que se están preparando, porque eso es para legitimar una eventual intervención o un eventual golpe de fuerza que desaloje a Maduro. Entonces, creo que ese tipo de intentonas y ese tipo de preparación por parte de la derecha continental y el imperialismo norteamericano debe ser rechazado por Latinoamérica, ¿no? Pero ¿y qué hacemos entonces? Si sabemos la forma de gobernar de Maduro. Venezuela es uno de los países más ricos y poderosos en el tema de petróleo. ¿Y cómo es posible? Me dirán que son mendigos sentados en silla de oro como nosotros. ¿O qué es lo que está pasando? Maduro no tiene la capacidad suficiente para poder estabilizar económicamente a su país. ¿O es que en definitiva, como alguien me decía, y yo respeto mucho a las personas de edad, mi señora abuelita, mire, con dificultad escribe y lee y me dice, hijo, a mí me da miedo cuando hablan de Evo Morales. Porque yo sé que mientras haya pobres va a haber gente que apoye a Evo Morales. Y a Evo Morales lo que le interesa es que haya más pobres en el país. Mire, me lo dice mi abuela en una... ¿Cuántos años tiene? 73, 74 de repente. Y me decía eso. Mire, un análisis de repente muy popular, pero... Y digo luego, lo que ocurre en Venezuela. ¿Acaso Maduro será el más interesado en que continúe la situación así? Javo. Y en definitiva este bloque que quedan todavía de los llamados presidentes progresistas, ¿quién queda? Maduro, queda Evo y nadie, o sea, para de contar. Sudamérica perdió completamente este tema. Parece que va a ganar, las encuestas están dando un nivel de diferencia de 20 puntos aproximadamente en México entre Manuel López Obrador y el que le sigue, ¿no? Sí, está. Es altamente probable que López Obrador llegue a la presidencia mexicana, pero habrá que ver porque viene moderando evidentemente su lenguaje, su discurso, su programa. Y va a ser como Lenín Moreno, algo así. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero se pone interesante. Por lo que decías, Illich, ahí tenemos un problema, porque evidentemente uno de los responsables de esta catástrofe económica no solo es la oposición, ¿no?, al chavismo, sino también es el mismo Maduro y el mismo régimen chavista. Es decir, evidentemente han abusado de la retórica socialista, pero de hecho no han tomado medidas socialistas. Hoy el petróleo venezolano está en mano de las Fuerzas Armadas y de un sector conocido como, recordarás Illich, la famosa boliburguesía, es decir, un sector que empieza a capitalizarse, que empieza a enriquecerse, no a través de la productividad del trabajo, no a través de la productividad de sus empresas, sino que lo está haciendo a través de los contratos estatales, de los servicios que se brindan al Estado. Entonces esta boliburguesía, que sostiene un tipo de capitalismo de nuevo tipo, podríamos decir, pero capitalismo al fin, es la que permite, se enriquecen. ¿Cómo sucedía pues acá con la UDP? ¿O nos hemos olvidado cómo un sector de estudiantes y profesionales aprovechaban la hiperinflación, aprovechaban que el gobierno de Hernán Siles Suazo era religioso pagador de la deuda externa en ese momento? Y vos recordarás, Illich, bueno, yo por lo menos lo recuerdo, tenía 12, 13 años en ese tiempo, se especulaba con el aceite y se enriquecían con el aceite, se enriquecían con el azúcar, se enriquecían con la harina, se enriquecían con el pan, y claro, y después los famosos socialistas del MIR, del Partido Comunista Boliviano, evidentemente salían bien blindados y afrontaron el ciclo neoliberal que ellos contribuyeron a preparar bien blindados. Bueno, lamentablemente en Venezuela estamos viviendo un fenómeno de ese tipo. Mucha retórica izquierdista, mucha retórica popular, mucha retórica socialista, pero mientras tanto hay un sector de la clase dominante vinculada con el chavismo, la famosa boliburguesía, que se está enriqueciendo a costa del hambre del pueblo. Entonces, hay que ser claro, lo que está en disputa en Venezuela son dos modelos de capitalismo semicolonial latinoamericano. El capitalismo semicolonial que encabeza la Mesa de Unidad Democrática, que es subordinar directamente Venezuela a los dictados del imperialismo norteamericano, y el capitalismo semicolonial del régimen chavista, que intenta negociar parte de la renta nacional apoyándose en el capital chino, etcétera, etcétera, pero sin cuestionar los fundamentos de esta sociedad capitalista, ¿no? Entonces, ¿están interesados en mantener pobres? No sé, es muy subjetiva, ¿no? Pero
el resultado objetivo es que hoy el pueblo venezolano está sufriendo hambre y miseria, y los responsables se llama la burguesía venezolana, protegida tanto por Maduro como por Falcón y la Mesa de Unidad Democrática. Ahora, ¿qué pierde Venezuela con este desconocimiento, falta de legitimidad de la Unión Europea, Estados Unidos, muchos países de América Latina que no reconocen estas elecciones? Más que ¿Está trabajando en este momento Venezuela a nivel internacional con estas entidades, con esos países? No, yo opino que se agrava un aislamiento político internacional con respecto a las otras clases dominantes mundiales que ven la oportunidad de asestar el golpe de gracia, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el gobierno que emerge es un gobierno que apenas cuenta con el 28% de apoyo del electorado, es decir, es bajísimo. ¿Eso qué significa, Illich? Que el 72% de la población venezolana en condiciones de votar no respalda al régimen de Maduro. Entonces, eso significa iniciar un gobierno en esas condiciones. Yo lo considero sumamente delicado, es decir, un salto en la crisis económica o un salto en la voluntad intervencionista del imperialismo norteamericano encabezado por Donald Trump pueden provocar una situación de violencia eventualmente, ¿no? Y que, bueno, nosotros tendremos que rechazar aunque no compartamos la política y la estrategia del gobierno de Maduro, ¿no? Es que nosotros también, sin ser venezolanos, estamos en una encrucijada, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos el actual de Estados Unidos, que sabemos que es completamente capitalista? ¿O en definitiva apoyamos a una gestión de Maduro que ha demostrado, pues, que... Discúlpeme, sí, es completamente antipopular, todo puede ser, pero es completamente antipopular, sí. ¿Qué hacemos como país? Bueno, seguramente el presidente Evo Morales ya en el Twitter, felicidades, hermano Maduro, y no sé, bueno, tanta cosa, me imagino que sí, pero como bolivianos estamos en esa encrucijada también, ¿eh? Ahora, tenemos una deuda con Venezuela que es grande, Gustavo, ¿no? ¿Recuerda usted los famosos petrocheques que se daban y claro, se construyeron canchas y un sinfín de cosas en la primera etapa del Plan Bolivia Cambia Evo Cumple? Se hacía todo con los famosos cheques venezolanos, que no habían sido pues regalo, ¿no ven? Es un tema de deuda, Imagínense que solamente habría entrado la oposición y ayer hubiera ganado don Henry Falcón o cualquier otro opositor. Y acá hubiéramos tenido que preocuparnos, porque de seguro que nos exigían el pago inmediato de ese dinero que le debemos a Venezuela. Es altamente probable, ¿no? Yo en estos momentos no tengo las cifras de la deuda venezolana, pero evidentemente es otra de las espadas de Damocles financieras que el gobierno de Evo Morales ha contraído, ¿no? Es decir, hoy tenemos un crecimiento de la deuda externa de casi el 200 o 300%, es una monstruosidad cómo se ha endeudado el país, que el gobierno justifica esta adquisición de compromisos financieros sobre la base de que aún el monto global de la deuda externa boliviana no superaría el 30% del Producto Bruto Interno, pero más allá de estas afirmaciones, es una situación delicada porque no sabemos cuánto tiempo puede mantenerse la relativa alza del precio del gas y del petróleo, que es por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la situación, pero lo cierto es que Bolivia ha comprometido gran parte de sus recursos a futuro en esta deuda, no solo con los venezolanos, sino también con los chinos y con la Unión Europea. Es terrible, ¿eh? Tenemos varios acreedores, ¿no? Por favor, y este mensaje, claro, hay que leerlo porque a veces uno dice, no, solo leer los mensajes buenos, no. A ver, el 758-66-325 me dice, hermano, usted tiene mucho por delante que hacer política, pero hágalo con convicción a su principio de formación ideológico, por esencia de clase, no por bronca, porque en la calle es otra persona, pero con micrófono es otro. Saludos a su medida. Bueno,
Son percepciones, son percepciones. Hablábamos hace rato del subjetivismo y no voy a caer en aquello. Bueno, de todos modos, muchas gracias por ver el programa. Muchas gracias por el programa. Bien, más allá de esto, Jao, debe preocuparnos en lo que Maduro haya decidido, los venezolanos, muy pocos venezolanos, hayan decidido el continuismo de Maduro. No, yo no. Como país. Porque es una cosa la retórica que utilizan los presidentes, pero es otra la realidad que vive el pueblo. Mira, Ilich, yo no creo que sea de preocupación, es decir, era un resultado previsible. Creo que la mayor preocupación que tenemos que tener los bolivianos, los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, es que vayamos a un escenario parecido al de Venezuela. ¿A qué me refiero? Parecido a que quedemos atrapados, ¿no?, en una polarización política entre dos proyectos al servicio de la clase dominante. Es decir, el mayor peligro que nosotros tendríamos que tratar de evitar los trabajadores es evitar quedar presos entre una estrategia del capitalismo andino de Evo Morales y García Linera, que ya estamos viendo lo que significa, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, los bancos y el capital financiero han obtenido ganancias en los últimos 10 años del 300%, donde se han beneficiado los sectores patronales, industriales, productores de manufacturas, donde se han beneficiado los sectores capitalistas importadores gracias a un dólar tendencialmente más bajo, y donde el salario obrero popular apenas ha crecido, porque ha crecido un poco, pero no a los niveles de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas. Además ha perdido el poder adquisitivo, nuestro dinero, y por otro lado hay una pérdida también de ese poder adquisitivo a partir del alza de precios permanente que estamos teniendo. Entonces, entonces eso es lo que nos ofrece el régimen de Evo Morales, pero por otro lado la oposición patronal no tiene nada mejor que ofrecer. Entonces el peligro para mí, Ilich, es quedar atrapado entre el yunque de la oposición y el martillo del gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que los trabajadores tenemos que empezar a discutir seriamente cómo ir forjando una nueva alternativa política, un nuevo proyecto político que nos permita escapar de esta tremenda situación que es, en el caso venezolano, por ejemplo, o la MUD, da miedo ya hasta pronunciar sus siglas, o Maduro, que también da terror, ¿no? La famosa mesa de unidad que no puedo articular ninguna unidad. Bueno, estamos acá igual. Le comentaba el otro día y analizábamos. Son 9 partidos que están habilitados para participar en las elecciones del 2019. Y hay otros 12 más que están tramitando personería. Nosotros estamos en marcha, estamos con la alternativa anticapitalista. Sí. Bien, sí, leí algunas ya frases que ustedes habían lanzado precisamente en este tema. A ver, Javo, económicamente, Venezuela ha sido siempre una potencia. Hoy no se ve eso en las calles, no se ve y no se siente en el bolsillo del pueblo. Tanto tiene que ver Estados Unidos en este tema, porque decía, y tú también decías, que la derecha estaba saboteando este tema económico en Venezuela, pero Estados Unidos está también en esta labor. Mira, no sé si habrás escuchado, Ilich, en los últimos años se ha puesto muy de moda la técnica del fracking. ¿No? Claro, es decir, una tecnología especial que consiste en la ruptura de la capa de esquistos para obtener gas de altas profundidades, gas, petróleo, etc. Bueno, Estados Unidos hace unos 15, en realidad es una técnica vieja que viene desde los años 70, pero que se ha puesto en auge, por decirlo de alguna manera, producto de los altos precios del petróleo la última década, ¿no? Es decir, entonces Estados Unidos hace unos 15 años empezó a alentar esta técnica. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo evidentemente era asestar un golpe económico no solo a Venezuela, sino a Rusia, que estaba produciendo todo el gas que va a Europa continental, Rusia, Venezuela e Irán. Y el resultado fue exitoso, es decir, logró Estados Unidos con esta masiva
producción de hidrocarburos a través de la técnica del fracking, logró hacer caer el precio del petróleo. Llegó un momento, vos recordarás, Illich, el precio del petróleo llegó a estar, llegó en un momento, arriba, bordeó los $180 el barril de petróleo. Estamos hablando unos 15 años atrás. Es decir, después se fue estabilizando en los $100, $110, $120. Digo, el precio del petróleo es importante para nosotros porque es el precio referencial del gas, ¿no? Entonces, y con esta técnica del fracking logró Estados Unidos lograr el desplome de los precios, que incluso llegaron a oscilar entre $20 y $30 el barril. Sí. Bueno, hoy, gracias a un acuerdo de la organización de la OPEP, de la Organización de Productores de Petróleo, se logró estabilizar. No sé cómo estará el día de hoy, pero estaba entre $50 y $55 el barril de petróleo, lo cual subió un poquito, lo cual implica un respiro para la malograda economía venezolana y para la economía rusa también. Pero para la nuestra también. Y para la nuestra también. Pero Estados Unidos tuvo una política consciente y sistemática de buscar la manera, que lo consiguió, de desplomar estos precios y por lo tanto asestarle un golpe económico a los regímenes que no consideraba como sus aliados, ¿no? Estamos hablando de Maduro, Evo, Putin en Rusia, etc. Entonces, por un lado es eso, es el rol del imperialismo. Es como en Cuba. Illich, muchas veces se habla de la pobreza, etc. Pero nadie quiere hablar, y eso es lo malo muchas veces del periodismo latinoamericano. Nadie quiere referirse a 50 años de bloqueo económico. O sea, estamos hablando que Cuba viene sobreviviendo y resistiendo 50 años de un criminal bloqueo norteamericano a la isla. ¿Se entiende? Entonces, no es solo las fallas de la economía planificada, sino que hay una política consciente para sabotear los experimentos políticos o económicos que pudieran producirse en el patio trasero norteamericano. Y por otro lado está esa burguesía venezolana, que es lo que sucedía también con nosotros acá en los años 80, que especula y se enriquece con el hambre del pueblo. Es decir, es mucho más cómodo tener una situación de crisis donde vos puedes comerciar en el mercado negro a 3, 4, 5, 10 veces el precio oficial, y por lo tanto obtener ganancias geométricas, ¿sí?, a costa del sufrimiento y del hambre del pueblo. ¿Qué debería haber hecho Maduro? Si esta es la situación, si realmente hubiera sido un genuino socialista, dice, usted me sabotea la importación de medicamentos o la producción de alimentos, etcétera, te quedas sin fábrica, te quedas sin empresa, y todo eso pasa a manos de control de los trabajadores. Bueno, pero ahí viene la cobardía política de estos socialistas del siglo XXI, ¿no? En definitiva. Bien, tengo que ir a una nueva pausa, querido Jaimito, gracias. Tengo que ir a una nueva pausa. Cuando retornemos, claro, porque me lo han pedido, también quiero las neuronas. Aprovechar, sí, las neuronas. Yo digo, con el 10% de eso estoy hecho, ¿eh? Vamos a la pausa. Vamos a hablar, sí, del tema del vicepresidente. Vamos de sinapsis, che, pucha. Yo este tema no lo escuchaba, o por lo menos la universidad, sí, que hicimos un trabajo en relación a este tema. A ver, cuando retornemos, hablamos de esto. Estamos con Gabo Ferreira, invitada de lujo siempre. Pausa en edición limitada. Es un... Para que le... Pero tú la dos minutos. Nos enfrentamos